Alberto Cormillot. Bueno, aunque no lo veamos, el dengue siempre está, ¿no? Y bueno, Hay menos mosquitos ahora. Hay igual. menos mosquitos, por suerte, pero ahora se viene el calor. Y bueno, y muy posiblemente reaparezcan. Hubo un tema que se discutió bastante, si la segunda infección era más complicada que la primera. Se decía que te morías con la Se segunda. decía, exactamente, eso se insistió bastante, después empezaron a aparecer publicaciones que no, y ahora el doctor Fernán Quirós, nuestro ministro de Salud Pública de la ciudad de Buenos Aires, publicó con otros colegas este artículo, que es un estudio de todos los estudios que se hicieron acerca de este tema. Así que charlemos un rato con él y de paso le preguntamos sobre la vacuna y otras cosas. Sí, doctor Quirós, buen día. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buen día, María Isabel. Buen día, Alberto. Un gusto volver a hablar con ustedes. Hola, Gracias. Fernando. Igualmente, doctor. Bueno, hay un cambio de paradigma sobre el tema vacuna, dengue y segundo episodio de dengue en las personas. Bueno, María, vos sabés que en realidad yo creo que Alberto lo contó muy bien y bien resumido. La información científica histórica ha hablado sobre un potencial aumento de gravedad de la segunda infección, de varios estudios que tenían algunas dificultades en términos de su calidad metodológica. Y los estudios que han evaluado el impacto de las vacunas nos dieron una oportunidad para investigar esta pregunta con más profundidad y sobre todo con mejor evidencia científica, que es los grupos, toda vez que haces un estudio para las vacunas, hay un grupo que vacuna y otro grupo que no se vacuna, que hace de control. Claro. Bueno, esos grupos control, que les testea si tuvieron dengue o no, entran al ensayo y luego se lo sigue por años. Y entonces vos podés saber perfectamente bien quién había tenido dengue o no y seguirlos y ver quién se infecta o se enferma o no y ver cómo es la gravedad. Entonces nosotros aprovechamos esa oportunidad, analizamos todos los estudios de vacunas, de las 3 vacunas que han sido estudiadas, y pudimos documentar que en realidad, creo que vos lo dijiste un poco al pasar, la opinión general o el entendimiento general de la población de que la segunda infección es gravísima y te vas a morir es una exageración enorme sobre la realidad de la segunda infección. La segunda infección en realidad lo que pudimos documentar allí que es bastante similar a la primera. Entonces nosotros insistimos mucho con la comunicación de este estudio, básicamente porque la sociedad está tremendamente alertada, preocupada, angustiada, porque ya tuvo una vez y tiene miedo de tener, y en realidad esa angustia es desmedida, ¿no? Digamos, no se correlaciona con lo que son las segundas infecciones, que son similares a las primeras. ¿Y puede haber una tercera incluso? Bueno, vos viste que hay 4 subtipos de dengue, ¿no? Den 1, 2, 3 y 4. Son los 4 subtipos que, a diferencia del COVID, no cambian prácticamente nunca, con lo cual son siempre esos 4 subtipos. Lo que sabemos es que una vez, y este también es un dato importante para este año, ¿no? Una vez que vos tenés dengue, durante 6 a 18 meses, hagamos de promedio un año, durante un año vos tenés protección para los 4 serotipos, es decir, que en el primer año estás muy protegida para no volver a tener la enfermedad. Y luego cuando pasa el año, te queda una protección absoluta de por vida para la variante que tuviste. Claro. Entonces, vos podés tener 4 veces en toda la vida. Por la Argentina, el subtipo 3 no suele circular, ha circulado 1, 2 y 4, y habitualmente circulan 1 y 2. Entonces, en general, uno podría decir que si vos ya tuviste dengue, el primer año tenés una protección muy, muy alta para no tenerlo, y luego a lo largo de la vida tenés una protección de casi la mitad de las oportunidades, porque suelen circular 2, a lo sumo 3 variantes, ¿no? ¿Y entonces valdría la pena vacunarse si uno ya tuvo? Bueno, ese fue un debate siempre, vos sabés que un debate es sobre cuál es la utilidad de las vacunas en términos de la aplicación masiva. Por eso es que todavía no ha entrado en ningún calendario público en el mundo. Se ha usado en Brasil en chicos y chicas de 10 a 14, en la Argentina estamos progresando, según recomendó la CONAIM, por grupos de quinquenios, de 15 a 19, de 20 a 24, así sucesivamente, pero todavía esta vacuna tiene poco andar en términos epidemiológicos, en términos masivos, como para estar seguro cuál es la mejor aplicación. Por ahora, la indicación general es aplicar en los lugares donde hay mucha circulación viral y en los grupos jóvenes, que son los que más se contagian, y eso es un poco lo que estamos haciendo en general. Y para recordar un poco esta información que ya teníamos, pero que siempre vale la pena refrescar, ¿cuánto tiempo
lleva en el cuerpo en levantar inmunidad una vez que uno se vacuna, porque todavía no empezó el calor fuerte, recién empieza esta semana, todavía no se ven mosquitos casi y aparentemente no habría dengue, o por lo menos no habría mucho. ¿Qué pasa si nos vacunamos ahora? ¿Cuánto estaríamos inmunizados? Bueno, analicemos las dos cosas. Una, la situación epidemiológica, y dos, en qué momento la vacuna, ¿no? Vos sabés que las vacunas se evalúan en trabajos muy rigurosos, y lo que se ha demostrado en esta vacuna, el efecto de la vacuna de la Qdenga, es, digamos, a las semanas posteriores a la segunda dosis. Esa es la protección que está publicada. Ajá. Lo que sí se sabe, y porque el laboratorio lo ha documentado, es que después de la primera dosis, ya a las 4 semanas de la primera dosis, la cantidad de anticuerpos es bastante similar a la cantidad de anticuerpos finales que tenés al final de la segunda dosis, ¿no? Uh-huh. Entonces uno podría decir, con la primera dosis tenés una protección significativa, con la segunda dosis garantizás lo que el fabricante ha garantizado sobre esta vacuna. Uh-huh. Uh-huh. Ahora, volvemos un segundito a la situación epidemiológica porque es importante. Yo te contaba que durante el primer año todos los que han tenido suelen tener una protección bastante amplia. Y eso es una de las hipótesis o explicaciones por lo cual siempre se dice que el dengue tiene ciclos. Es un año muy alto y después tiene un par de años bajos y después otro año muy alto. Ciclos que se han respetado en Latinoamérica todo el tiempo, salvo el año pasado, ¿no? Porque hemos tenido 2 años seguidos de un brote muy alto. Pero ¿cómo está hoy la epidemiología en Sudamérica? Porque el año pasado fue el brote más alto de toda Sudamérica, no solo en la Argentina, ¿no? Uh-huh. La realidad es que este año, exceptuando Brasil, y ese es un tema, exceptuando Brasil, que sigue con un brote muy alto, aunque en otras regiones diferentes que el año pasado, el resto de los países, incluyendo el norte argentino, Paraguay, Bolivia, Perú y Ecuador, están transitando un año con mucho menos casos, ¿no? Uh-huh. Qué suerte. Primero, la circulación viral es menor. Segundo, este año no tenemos turismo receptivo por el tema del encarecimiento del país y demás. En diciembre no ha venido un movimiento muy grande de turismo del norte o de otros países, lo cual hace que el virus en la ciudad se reinserte más tardíamente, ¿no? Recién cuando vuelvan los que estén en Brasil podrá venir el virus. Así que nosotros imaginamos que los casos este año van a empezar más tarde y por lo tanto siempre que empiezan más tarde los brotes son menores, ¿no? Uh-huh. Alberto. Gracias por este mensaje, bueno, así tan aclarador. Yo quería sacarte un poquito de esto y decir hasta dónde nos tenemos que preocupar por esta nueva pandemia que hay en China, porque como uno tiene desconfianza de lo que dice China y algunos tienen desconfianza de lo que dice la OMS, bueno, quería saber cuál es tu postura, tu idea acerca de esto. Bueno, lo primero que hay que entender, este es el metaneumovirus, ¿no? Es un virus particular que da cuadros respiratorios, a veces pueden ser más graves, incluso con infección pulmonar. Lo primero que hay que entender de este virus en particular, que no tiene nada que ver con el COVID, uh-huh. Básicamente porque el COVID era un virus donde ninguna persona de la humanidad tenía conocimiento inmunológico previo, nunca se había expuesto ningún ser humano a ese virus y por lo tanto éramos todos susceptibles, ¿no? A diferencia de lo que fue el COVID... Esto no tiene nada que ver, vale la pena aclararlo, porque toda la gente lo asocia inmediatamente, ¿no? No, porque, digamos, el metaneumovirus es un virus que está circulando en la humanidad, uh-huh. Y por lo tanto muchos de nosotros ya sin darnos cuenta o teniendo un cuadro gripal ya estuvimos expuestos y por lo tanto no somos susceptibles. Uh-huh. Pero en todo caso, de hecho los datos de la Argentina, nosotros venimos siguiendo este virus hace varios años, y viene circulando por la Ciudad de Buenos Aires en particular y por la Argentina en general, viene circulando ya hace muchos años. Todos los inviernos, junto con los virus invernales, aparece el metaneumovirus, con lo cual, más allá de que el brote en China es significativo y es importante, y lo están evaluando, y como bien decís vos, la información a veces no es del todo confiable, digamos, nosotros no esperamos que vaya a ocurrir nada diferente por aquí. A lo sumo, en todo caso, en otoño-invierno tendremos algún número de casos mayor, pero por ahora no hay que asimilarlo a las situaciones que hemos pasado. Uh-huh. Doctor Quirós, ya que mencionó también el COVID y el doctor Cormillo también, ¿hay que seguir vacunándose contra el COVID? ¿Se sigue vacunando en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, el COVID, el virus SARS-CoV-2 ha pasado a ser un virus más de los picos invernales, con una cualidad muy particular que, a diferencia de los invernales, además hace habitualmente un pico o un aumento de casos
en mitad de diciembre, fin de diciembre, principio de enero, que es el periodo de mucha socialización, ¿no? Sí. Y que tiene casi como un brote otoño-invernal y un segundo brote más pequeño al fin del año, que es lo que vemos todos los años. Entonces, está dentro de los virus respiratorios. La recomendación general es hacer lo mismo que con la vacuna de la gripe. De hecho, hay varios ensayos que están intentando unificar una vacuna única de gripe y COVID, Claro. De manera que tengamos una aplicación en otoño, allá por marzo o abril, y que tenga la cobertura de todo el año, ¿no? Ujú. Y ahora, después de 4 años y pico, casi 5, de las pruebas de la vacuna COVID, que bueno, finalmente salvó muchísimas vidas, por supuesto, ¿se puede decir definitivamente que es una vacuna segura, que no tiene efectos colaterales, o hay que seguir esperando para hacer esa afirmación? No, bueno, es una vacuna segura, sin ninguna duda, porque si no, digamos, ha sido ya aprobada de manera definitiva, por ejemplo, en los Estados Unidos, con lo cual ya ha pasado todos los niveles de seguridad. Por supuesto que toda vacuna, como todo medicamento, tiene efectos adversos. Lo que uno siempre chequea en los trabajos de investigación, que los efectos adversos sean significativamente menores a los riesgos de la enfermedad. Digamos, todas las vacunas tienen algún efecto adverso, todos los medicamentos que uno toma para protegerse de alguna enfermedad o prevenir algo tienen efectos adversos también. Es parte de la problemática de asignarle medicamentos o vacunas a las personas, ¿no? Ese es un punto clave. El asunto es qué es lo más dañino, si dejar la enfermedad o la vacuna. O sea, la comparación es igual que la aspirina. La aspirina trae efectos adversos, pero la cantidad de efectos positivos que tiene supera mucho a la cantidad de efectos adversos, ¿no? Eso vale la pena destacarlo, y adhiero totalmente a eso, Fernán. Bueno, doctor, le agradecemos muchísimo su tiempo. Como siempre, es un placer escucharlo. Por favor, un gusto y buen año para todos ustedes y para toda la audiencia. Fernán, feliz año. Un abrazo, un Hasta luego, abrazo. gracias. El doctor Fernán Quirós, ministro de Salud de la Ciudad de